La celebración del Día del Periodista nos sorprende a los colombianos con dos muy sonadas controversias. Por un lado, el juicio contra el columnista del Espectador y reconocido escritor Alfredo Molano, a quien las familias Araujo Ariza y Molina Araujo de Valledupar habían logrado llevar hasta los estrados, acusándolo de injuria y calumnia. Esta tarde, el juez cuarto de conocimiento en Bogotá lo absolvió por no encontrar evidencia de tales conductas. Un final feliz para Molano y para el periodismo. Pero, por otro lado, está la decisión de la casa editorial El Tiempo de cambiar por completo la orientación de la revista Cambio y de despedir a su director Rodrigo Pardo y a su editora María Elvira Samper. Cambio se había convertido en el símbolo del periodismo investigativo con denuncias de mucho impacto, como el escándalo de Agroingreso Seguro, los vínculos del hermano del ministro del Interior con la mafia y los falsos positivos. El Tiempo argumentó que no era un buen negocio mantener esa revista, pero muchos columnistas y los propios damnificados con la medida han afirmado o sugerido que detrás de todo hay intereses políticos y de personajes cercanos, muy cercanos al gobierno. Pues hoy nos acompaña aquí uno de los protagonistas de esta discusión, el ex canciller Rodrigo Pardo. Rodrigo, bienvenido al Radar. Muchas gracias, Alfredo. ¿Cómo está usted? Bien, señor. ¿Qué significado tiene la salida de ustedes, la abrupta salida de ustedes de la revista Cambio? Bueno, yo creo que es una pérdida muy dolorosa en general para el periodismo. El cierre de un medio, el cierre de una revista siempre será una pérdida grande. En estos tiempos, en cualquier país, esto produce mucha conmoción. Y más aún en el caso de una revista como Cambio, una revista de 17 años que se había especializado, digamos, en el periodismo de investigación, en el periodismo de denuncia, que había el año pasado tenido muchos éxitos, mucha suerte, muy buen trabajo, un equipo que se había acoplado mucho y venía funcionando muy bien. Ya había encontrado el año pasado pues unas historias que generaron mucha conmoción nacional. Entonces genera un poco la impresión de que este tipo de periodismo no tiene cabida, no se permite, no lo permite el poder, o es incompatible con una empresa como la Casa Editorial El Tiempo, que tiene tantos contactos con el gobierno y que tiene tantas necesidades para otros negocios en materia de licencias, de impuestos, en fin, una gran cantidad de cosas que tienen que ver con sus relaciones con el gobierno. Pero Rodrigo, no habría que creerle a la Casa Editorial de que la pauta estaba muy baja y la revista financieramente no era viable. Pues esa es la versión oficial y efectivamente hay que tenerla en cuenta. Yo sé que es cierto. ¿No estaba vendiendo como se esperaba? No, a ver, desde mediados del año pasado se había expresado inquietud por la baja rentabilidad de la revista. No era que estuviera perdiendo dinero. Sí. Cambio, ganó dinero en el año 2009. Lo que pasa es que las ganancias eran insuficientes según los presupuestos y según la inversión que se había hecho con la compra de la revista. Así lo consideraban los dueños. Sí. A mí me parece que una ganancia pequeña no es un motivo para cerrar un medio de comunicación. Hay muchos medios en Colombia que pierden, ellos sí, mucho dinero y sus dueños han decidido mantenerlos. Por varias razones. Una de ellas es que Cambio es una parte muy pequeña de la Casa Editorial del Tiempo y los otros negocios son muy exitosos, de manera que uno subsidia al otro. Sí, y ni siquiera subsidia, porque le repito, Jorge Alfredo, que Cambio no perdió plata el año pasado. Había equilibrio. Había, más que equilibrio, había una pequeña ganancia. Sí. Había una ganancia que no consideraban satisfactoria los dueños, pero había una ganancia. ¿Y por qué la salida? Si hay una crisis económica o no hay una ganancia como se está esperando, ¿por qué la salida, dicen algunos que opinan y algunos analistas, por qué la salida unas semanas y meses antes de toda la jornada electoral y el proceso electoral? Sí, por eso. ¿No se hubiera podido esperar? Claro, hay muchas razones que le hacen a uno dudar de esa versión oficial, o por lo menos de que al lado de esa versión oficial, digamos, al lado de la preocupación por el tema del dinero, había otros motivos. Yo desde mediados... ¿Cuáles, Rodrigo? Yo desde mediados del año pasado he recibido rumores, versiones en el sentido de que personas muy cercanas al gobierno decían en sitios públicos, en reuniones sociales, que a Cambio la iban a cerrar, que a la editora general María Elvira Samper y a mí nos iban a cambiar porque al gobierno no le gustaba la línea editorial de la revista. También escuché esas versiones cuando publicamos la historia de Agroingreso Seguro. Me llegaron varios mails, varios correos electrónicos diciendo que estaban pidiendo la cabeza de María Elvira y mía, que la revista se iba a cerrar. De manera que yo creo sinceramente que, aunque yo no me pregunto, digamos, hasta dónde estas presiones políticas y estas valoraciones políticas influyeron y fueron las determinantes principales del cierre, creo que, sin saber en qué grado, ambos factores fueron importantes. Ahora, Rodrigo,
¿Hay personas cercanas al gobierno que pudieron pesar en esa decisión? ¿Qué personas y por qué? Lo que se dice es que el columnista del Tiempo, José Obdulio Gaviria, ex asesor del presidente Uribe, tiene mucha influencia con algunos socios del Tiempo, digamos con algunos miembros de la Junta del Tiempo. También he oído que eso no es verdad, también he oído que está sobrevalorado su poder, que él es más bien una creación de los medios, etcétera. Pero lo cierto es que hay muchas versiones más o menos creíbles, digamos, que no puedo demostrar, pero que no puedo dejar de tener en cuenta ni dejar de escuchar, que dicen que personas cercanas al presidente, no solamente José Obdulio Gaviria, sino otros, hicieron algún tipo de gestión y de presión para que a cambio fuera aconductada. ¿Usted piensa que desde la Casa de Nariño hubo presión para la salida suya y de María Elvira Samper de la revista? No, no lo puedo asegurar y no tengo ningún indicio para eso. De repente hubo gente haciendo mandados que ni siquiera les habían solicitado. Cuando José Obdulio Gaviria en su columna dice que usted es el jefe de la Vigornia, Vigornia quiere decir gente pendenciera que andaba en cuadrilla para hacerse temer. Digamos, no es una muy buena descripción o no hablaría muy bien de usted de parte de José Obdulio Gaviria. ¿Usted cree que desde ahí él ya venía buscando alguna cosa contra usted? Obviamente los ataques, ese no fue el único, esa no fue la única columna que escribió contra mí y contra Cambio, escribió otras, muchas más descalificadoras desde el punto de vista personal, en las propias páginas del Tiempo. Entonces cuando hay ese tipo de cosas y después hay un hecho como el que se presentó esta semana, pues es muy difícil no hacer una relación. Hubo otras personas cercanas al gobierno, como el exministro Juan Manuel Santos, que cuando publicamos nosotros una portada con el informe de la Fundación Arcoiris que mostraba la situación de seguridad del país, mostrando que hay avances en unos lados, pero que hay deterioro en las ciudades, etcétera. Dijo que ustedes eran unos idiotas útiles. Idiotas útiles de la guerrilla, imagínense. Entonces a eso es a lo que me refiero cuando digo que hay personas cercanas al uribismo y al propio presidente que veían con mucha incomodidad a Cambio. Digamos, eso es un hecho objetivo, porque lo manifestaron públicamente. Tanto las columnas de José Obdulio Gaviria como las declaraciones de Juan Manuel Santos fueron publicadas en el propio periódico El Tiempo. De manera que ese es un hecho que no tiene ninguna duda, es un hecho objetivo. Al lado de las columnas de Claudia López, por ejemplo, que ya no está ahí. Exactamente, sí. Rodrigo Pardo es nieto del director del periódico 42 años, que fue director, su abuelo fue director emérito al final del periódico. Así es. 42 años. María Elvira Samper es nieta de uno de los cofundadores, Luis Eduardo Nieto Caballero, hija de una columnista como Lucy Nieto de Samper, que lleva más de 50 años, columnista del Tiempo. Así es. ¿Qué significado tiene eso? Luis Eduardo Nieto Calderón. Mi abuelo siempre lo llamaba el inolvidable Lenk, hermano de don Agustín Nieto, claro, el rector de nuestro colegio. No, pues por supuesto tiene, digamos, un significado muy grave, que es, digamos, la sospecha, digamos, la preocupación de que el Tiempo esté dejando su rumbo tradicional. El Tiempo tiene 99 años, acaba de cumplir, entró en su año número 100, tiene unos nuevos dueños, unos nuevos socios. Cuando Planeta compró el Tiempo, la promesa que hicieron, los anuncios oficiales que hicieron en cabeza de su propio presidente, era que se mantendrían las líneas tradicionales del periódico. Y a mí lo que me da dolor y preocupación, siendo una casa a la que he sido tan cercano y a la cual mi familia ha sido tan cercano y que he seguido desde que era niño, es que se esté apartando de una ruta que yo creo que ha sido útil para el país en muchas cosas, sobre todo en el fomento, digamos, de una cultura liberal en el sentido partidista, que lo fue en el pasado, pero digamos que ahora eso no cabe como modelo de periodismo, pero sí liberal en el sentido de tolerancia, y me parece que por lo menos hay indicios de que el Tiempo está cambiando hacia contaminarse por un espíritu de intolerancia, de polarización, de agresividad, de falta de respeto a las ideas contrarias que hay en el país en este momento y que lamentablemente no debería afectar a un periódico de tradición liberal y tolerante como el Tiempo. Ustedes, según entiendo, se iban a quedar haciendo las últimas ediciones de Cambio antes de que Cambio cambiara, pero me dicen que ustedes ya se fueron. ¿Su caja ayer y salieron? Sí, nosotros recibimos la información el miércoles pasado de que la revista se cerraba en su versión semanal, que iba a haber una versión mensual de características que todavía no están claras y de hecho han dado versiones muy distintas sobre esa revista mensual. Pero que entonces, mientras tanto, durante el mes de febrero seguiría saliendo la revista semanal. Teníamos trabajos que se venían investigando desde tiempo atrás. ¿Y qué pasó? Nos pareció que sería muy interesante que la propia revista hiciera la historia
de su propia historia, su claro, propia su propio historia, cuento, claro. Y queríamos averiguar un poco qué era lo que había conducido realmente al cierre, queríamos averiguar un poco cómo se había tomado Ahí la van a hacer decisión. investigación al cierre de Cambio. Sí, digamos, la verdad tuvimos una reunión de consejo editorial donde yo les propuse, tomamos el reto de contar nuestra propia historia, y además fue algo que me recordó un lector por correo electrónico, de los muchísimos correos que han llegado en estos días, que hizo el Wall Street Journal cuando fue vendido el año pasado o el año antepasado a Rupert Murdoch, el magnate de los periódicos en el mundo. El Wall Street Journal informaba diariamente qué estaba pasando en la negociación entre los dueños tradicionales y el nuevo dueño, que finalmente terminó comprando el señor Murdoch, que fue una cosa interesantísima. Y yo les dije, asumamos el riesgo de tratar de hacer algo parecido. En fin, estábamos trabajando con mucho entusiasmo, como siempre lo hicimos. Y nos llamaron ayer a decir que no iban esas últimas 3 revistas de febrero, y que desde el día de ayer María Elvira Samper y yo quedábamos por fuera de... Su carnet del tiempo está desactivado en este momento. Exactamente, sí. ¿Qué va a hacer Rodrigo Pardo ahora? Esto ha sido tan inesperado y tan súbito que todavía no tengo planes concretos. La verdad es que sí tengo la decisión de seguir vinculado al periodismo. Ya llevo 15 años desde que retomé la carrera periodística, después de haberla abandonado un tiempo para estar en el sector público, y definitivamente estoy convencido de que el periodismo es una actividad más grata. Supongo que eso tiene que ver con las vocaciones de las gentes, y así como hay personas que nacen para médicos y otros que nacen para políticos, yo, a pesar de las subidas y bajadas que he tenido en la carrera periodística, me siento muy cómodo. Me parece que aunque todavía me falta mucho por aprender y por madurar, he ido encontrando una manera de escribir, he ido encontrando una manera de mirar las cosas con objetividad e independencia, y quiero seguir en eso. Le tengo una propuesta hoy, por ejemplo, que nos ayude. No es un trabajo, es una colaboración, porque no puedo perder la oportunidad de tener a Rodrigo como periodista, pero también como un analista internacional, como ex canciller, para preguntarle cómo vio lo de la elección de una mujer como presidenta de Costa Rica.